Hola, soy la doctora Ángeles Gallegos y en el marco del Día del Suelo de este año, dentro de la serie de videos del podcast Cuidando al Suelo, Medir, Monitorear y Manejar, les presento al Sistema Automatizado para la Evaluación de Suelos de Michoacán. Voy a empezar esta presentación con una breve introducción sobre el contexto de la producción agrícola dentro del estado de Michoacán. Michoacán es un estado productor de frutas de los más importantes a nivel nacional, ya que exporta altos volúmenes a países como Canadá, Estados Unidos, Japón y China. Las frutas más importantes en volumen de producción en el estado son el aguacate, limón, mango, guayaba, zarzamora, arándanos, entre otras. Sin embargo, la expansión de la superficie sembrada se considera un problema mayor debido a que se asocia con problemas ambientales como la deforestación, pérdida de la biodiversidad, erosión de los suelos, sobrefertilización, excesivo uso de plaguicidas y la sobreexplotación del agua y contaminación de presas y lagos. La producción agrícola en el estado de Michoacán se ubica principalmente en la provincia fisiográfica del eje neovolcánico transmexicano. Esta zona se caracteriza por tener una gran extensión de montañas, con una alta diversidad de formas del terreno considerando su altitud, inclinación y exposición, que se asocian también a la alta diversidad de suelos en espacios pequeños, con hasta 3 grupos de suelo y alrededor de 20 variantes taxonómicas por montaña o loma grande, además de una diversidad climática asociada a la altitud del terreno. Debido a esta gran variabilidad, el medio físico debe tenerse en cuenta al momento de decidir las tierras de cultivo en el estado de Michoacán. Además, las prácticas agronómicas antiguas o deficientes, como el concepto de la capa arable para el cultivo de árboles, la elaboración de surcos y camellones en el sentido de la pendiente, y el establecimiento del cultivo del aguacate en suelos no aptos como lubisols, vertisols, cambisols, gleisols y leptosols, son parte del problema. En el caso del cultivo del aguacate, por ejemplo, en el 2022 se reportó una superficie sembrada de 250.769 hectáreas, en contraste con la superficie cosechada de 164.877, lo cual representa más de 40.000 hectáreas sembradas con aguacate que no se cosechan. Y esto puede asociarse tanto a una deficiente selección de tierras como a un deficiente manejo de las mismas. Debemos considerar también que en países en desarrollo con deficiente información del medio físico a escalas de parcela, los mapas nombrados como detallados a escala 1/50.000, incluso a 1/25.000, son información de escasa utilidad para la selección de tierras de cultivo. De la misma manera, la escasa y muy general información edafológica está lejos de ser la ideal. Por lo tanto, se requieren mapas de relieve y suelos a escalas más detalladas, por ejemplo 1/1000, que permitan conocer en detalle las formas del terreno y las variantes del suelo al interior de las parcelas para la toma de decisiones. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar mapas parcelarios de propiedades de los suelos, los cuales permitirían tomar decisiones para el manejo agrícola adecuado. Y bueno, además de que es imprescindible contar con información detallada a escalas de parcela, también es necesario el desarrollo de tecnologías que faciliten la toma de decisiones en los campos agrícolas. Actualmente, los sistemas de información para la agricultura disponibles en el mercado se enfocan principalmente en aspectos administrativos, como el pago de nómina, registros de rendimientos de los cultivos, etc., por lo que deben generarse nuevos sistemas de análisis para la evaluación de tierras que estén adaptados y mejorados a cada tipo de ambiente, ya que los suelos de las zonas volcánicas, kársticas, fluviales, aluviales y lacustres tienen sus particularidades. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue la creación de un sistema automatizado para la evaluación agrícola de los perfiles de suelos del estado de Michoacán, considerando las formas del relieve, el clima
y una gran base de datos de suelos del estado. El cómo fue desarrollado este sistema se los explicaré a continuación. Se realizó un análisis del relieve, clima y suelos del estado de Michoacán, logrando dos cuadros de evaluación. Uno para la información del sitio que considera aspectos del relieve y clima y otro para la evaluación agrícola del perfil de suelo. Los parámetros considerados en la evaluación del sitio fueron la pendiente, rasgos de erosión, porcentaje de rocosidad superficial, presencia de heladas, meses secos y meses hiperhúmedos y subhúmedos. Para definir las clases de calidad agrícola de los perfiles de suelos, se consideraron los grupos taxonómicos dominantes en Michoacán, es decir, andosol, cambisol, lubisol, vertisol, regosol y leptosol. Los parámetros utilizados para la evaluación agrícola del perfil de suelo fueron la profundidad en centímetros, rasgos de oxidorreducción en profundidad, el porcentaje de pedregosidad, densidad aparente que se asocia a la facilidad de laboreo, valor de pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, porcentaje de saturación de bases, reacción al halófano y materia orgánica. Se definieron 5 clases que van desde muy baja, baja, intermedia, alta y muy alta para cada uno de los parámetros. La sistematización de los dos cuadros de evaluación en el sistema web se realizó utilizando una combinación de tecnologías. El front-end, que se refiere a la construcción y diseño de la interfaz del usuario, está construido con el lenguaje HTML, hojas de estilo en cascada y el lenguaje JavaScript. También complementado con jQuery para facilitar la manipulación del Document Object Model y mejorar la interactividad de la página web. Para el back-end, que se refiere a las operaciones que no son visibles para el usuario, se utilizó el framework Django en conjunto con el lenguaje Python, ya que proporcionan una estructura robusta y segura para el desarrollo de aplicaciones web. Y por último, la base de datos es gestionada en PostgreSQL, que consiste en un sistema relacional que permite el almacenamiento y consulta eficiente de grandes volúmenes de datos. La integración de estas tecnologías nos asegura que el módulo web es eficiente, escalable y fácil de mantener. Además, permite una evaluación precisa y rápida de la capacidad de uso agrícola de los suelos utilizando datos de perfiles. La página web del Museo Virtual de Geografía de Suelos de México ahora cuenta con un módulo o sistema automatizado de evaluación de tierras enfocado a diferentes tipos de usuario, que van desde los expertos hasta productores y alumnos que estén interesados en la ciencia del suelo aplicada a la agricultura. Ahora voy a hacer una breve demostración del funcionamiento del sistema. En este módulo se analizan las propiedades del sitio, relieve y clima, y los parámetros físicos y químicos de los horizontes del perfil de suelo. El resultado es la evaluación de las propiedades del sitio y del suelo en 5 clases, tales como muy baja, baja, media, alta y muy alta, con colores del verde al rojo, lo cual permite identificar las causas que disminuyen la calidad agrícola de las tierras del estado de Michoacán. La información de la evaluación se muestra ya sea desde el interior del sistema horizonte por horizonte o mediante su exportación a un archivo Excel. Hemos decidido utilizar solo 5 clases en lugar de las 8 propuestas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la finalidad de simplificar el sistema. Cabe aclarar que el sistema de evaluación está diseñado para las tierras de Michoacán. Para otros estados se deberán instrumentar sus propios sistemas de evaluación. Uno de los objetivos del sistema es que los estudiantes y productores adopten el análisis y evaluación del perfil de suelo completo para dejar atrás el obsoleto uso del concepto del acaparable.
Para el futuro se prevé la instrumentación de un sistema de evaluación de la aptitud agrícola de las tierras para usos específicos, como serían los cultivos del aguacate, limón, guayaba, zarzamora, arándanos, maíz y otros. El crecimiento del sistema podría ser hacia la evaluación de la aptitud forestal en la región templada, así como la evaluación de la aptitud ganadera de las tierras tropicales y semiáridas del estado. En cuanto al sistema, sería conveniente también convertirlo en una app para teléfonos inteligentes que permitiera una mayor movilidad. Como conclusiones tenemos que el sistema automatizado para la evaluación agrícola de los perfiles de suelos del estado de Michoacán tiene la ventaja de ser accesible y funcional para los usuarios. Sin embargo, existen áreas de mejoramiento. Por ejemplo, su transformación a un sistema de evaluación cualitativo, como lo hace el software Soil and Environment, su crecimiento para la inclusión de un módulo específico para evaluar la aptitud de los principales cultivos del estado de Michoacán y bueno, también sería conveniente que el sistema ofreciera recomendaciones agronómicas y sustentables de acuerdo con las restricciones de los cultivos. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención.